Hola, muy buenas noches, bienvenido a Desafío. Yo soy Claudia Ivette García y esta noche tengo el gusto de platicar con el doctor Pedro Escudero. Él es director del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Le agradezco mucho que nos pueda dar información respecto de esta enfermedad que tanto padece México, que es el cáncer. Y leía yo recientemente, doctor, que en el mundo, en este 2018, habrá 18 millones de personas padeciendo cáncer. ¿Cómo nos puede hablar respecto de limitar estas cifras en México? ¿De qué tamaño es el problema? Como bien lo dices, cáncer hoy por hoy es un problema para todos los sistemas de salud en el mundo. Invariablemente todos los países tienen esta problemática y con un agravante que, siendo una enfermedad crónico-degenerativa, atenta contra la condición de salud de la persona. México, desde luego, no es la excepción en este contexto y cada año esperamos alrededor de 190,000 casos nuevos de cáncer. Es por ello tan importante que el tema lo tengamos presente para entenderlo, para poderlo conocer, para educar y para poder trabajar en el conjunto en contra de este mal. Ahora, ¿cómo enfrenta el Instituto Mexicano del Seguro Social este reto? ¿Cómo atender a los derechohabientes ante tal magnitud de casos? Claro, como bien lo dices, es un verdadero reto, es un desafío, porque no es un asunto menor cuando hablamos de que el Instituto Mexicano del Seguro Social atiende alrededor de 70 millones de mexicanos, les brinda seguridad social. Entonces, el instituto tiene varios frentes que cubrir. Primero, cómo lograr un diagnóstico oportuno para poder detectar casos que no llegaran en etapas tan avanzadas. Segundo, cómo brindar la cobertura a la población que requiere la atención, sea para diagnóstico, desde luego para tratamiento, rehabilitación o, en su caso, cuidados paliativos. Y de manera muy importante y como énfasis primordial, qué campañas de detección oportuna deben brindarse a la población derechohabiente para entonces lograr diagnosticar el cáncer o los principales tipos de cáncer en una etapa inicial. Ahora, doctor, vamos a hablar de algo que muchos de nuestros televidentes no conocen y es esta fusión entre la robótica y la medicina oncológica. ¿Qué nos puede platicar respecto de las tecnologías que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social? La tecnología ha avanzado a pasos agigantados en el ámbito del diagnóstico, la investigación y el tratamiento de cáncer. El IMSS puede decirse que hoy por hoy es un pilar fundamental en estos conceptos. Brinda atención en esta base y si hablamos, por ejemplo, de robótica en el área de radioterapia, el Instituto Mexicano del Seguro Social pues, cuenta en el Hospital de Oncología con un equipo que se llama CyberKnife. Este está constituido por un aparato especial que se llama acelerador lineal, que tiene una base robótica y que permite, después de toda una secuencia de planeación, brindar tratamientos con amplios márgenes de seguridad y de calidad. ¿A qué me refiero? Que el margen de error que puede tener una tecnología de este tipo es de menos de 1 milímetro. Entonces, para pacientes que tienen tumores complejos, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, en donde abordarlos por medio de cirugía se podría causar un daño importante a otras áreas motoras o visuales, a través de esta tecnología se disminuye de manera muy importante y esto pues brinda esa condición para los pacientes que así lo requieran. Hablando de tecnología, no solamente en el ámbito robótico, sino en el ámbito farmacológico, el instituto desde hace varios años cuenta con un arsenal terapéutico que permite brindar lo que llamamos hoy por hoy terapias dirigidas a blancos moleculares, que es el nombre que se le da. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que a medida que conocemos mejor cómo se compone la estructura de un tumor, podemos entender qué señales son las que se pueden bloquear a través de estos fármacos y de esa manera lograr resultados muy importantes que pueden tener impacto desde prolongar la supervivencia de los pacientes, prolongar los intervalos libres de enfermedad y desde luego propiciar al paciente una mejor condición de calidad de vida. El IMSS, reitero, cuenta entonces con esta tecnología, por ejemplo, para pacientes con cáncer de mama, para pacientes con cáncer de riñón, para pacientes con cáncer de colon
y muy recientemente para pacientes con cáncer de pulmón. Ahora háblenos de los costos, doctor, porque esta tecnología robótica y estos tratamientos moleculares sin duda son muy costosos y qué importante que las personas del Instituto Mexicano del Seguro Social puedan acceder a este tipo de mecanismos tan costosos. Claro, esto que dices es fundamental. Como cualquier condición de tecnología en la vida actual, bien lo dices, cuesta. El IMSS se ha preocupado para hacer inversiones importantes y poder estar a la altura de instituciones a nivel mundial para poder otorgar este tipo de tratamientos. La mejor manera de acceder entonces a estos tratamientos y cuidar precisamente los presupuestos es a través de una selección rigurosa de los pacientes. Esto no quiere decir ni mucho menos que se privilegie a alguien, sino la selección debe ser en función del paciente que tiene el problema, que verdaderamente tiene el blanco molecular que sabemos va a ser útil el tratamiento, es para el que va a estar indicado. De ahí que haya protocolos médicos muy estrictos de diagnóstico y de análisis médico en donde habitualmente se hacen el conjunto de varios especialistas para tomar la mejor decisión y desde luego hacer un uso muy eficiente del fármaco que, como bien dices, tiene un alto costo. El instituto ha implementado desde hace varios años un mecanismo que ha dado muy buenos resultados. Se llama torre de control de medicamentos, en donde una vez que el médico detecta que la paciente o paciente hombre tiene el problema, se analiza en este comité y si cumple los parámetros respecto de su enfermedad, es como se autoriza la adquisición del fármaco. Y reitero, está dando muy buenos resultados por las dos partes. Uno, para poder brindar al paciente la oportunidad del tratamiento y número dos, para hacer un uso muy racional y eficiente del costo respecto a lo que implica el fármaco. Ahora, doctor, ¿qué nos puede decir respecto del factor de investigación? Es decir, el instituto tiene una gran responsabilidad porque son muchos derechohabientes y la atención médica es muy importante, pero también pues es un eje rector, el IMSS en investigación médica. Sí, claro, esto que es fundamental, Claudia, porque desde su origen el Instituto Mexicano del Seguro Social se ha caracterizado no solo al brindar la atención al paciente que lo requiere, sino sus otros dos pilares fundamentales son la educación y la investigación. En la área de investigación se cuenta en la actualidad con una estructura sólida en donde existen unidades de investigación que desarrollan diferentes líneas dedicadas a lo mismo y que están destinadas a entender el comportamiento de los tumores, a entender su comportamiento molecular y en muchas ocasiones el cómo están constituidos desde el punto de vista genético. Esto en el conjunto permite entonces dar el enfoque dentro del IMSS en dos grandes ámbitos: la investigación básica, que es la que se hace en laboratorios, y la investigación clínica, que es la que se hace en el conjunto con los pacientes. Doctor, entonces, ¿cuáles serían los hallazgos más recientemente descubiertos por el Instituto Mexicano del Seguro Social en materia de oncología? Algunos de los principales. Son muy importantes y se centran básicamente a conocer mejor la biología de los tumores. Y junto con la biología del tumor también su comportamiento, composición genética, cómo está constituido ese tumor, para entendiéndolo de esta manera poderlo atacar de una forma más eficiente. El estudio se centra en líneas de investigación que desarrollan y se enfocan a conocer lo que en oncología se llaman vías de señalización. Esto es, qué señales necesita tener las células tumorales para poder crecer. Si nosotros podemos bloquear esa señalización, entonces el tumor por consecuente no va a crecer. Estas líneas básicamente se entienden hacia los tumores más frecuentes que tenemos en nuestro país, como es cáncer de mama, cáncer del cuello uterino, cáncer de pulmón, entre otros. Usted bien lo ha dicho, doctor, son tres pilares, es la atención médica, la investigación, pero como bien lo dijo también la educación. ¿Qué está haciendo el IMSS para capacitar a los médicos del mañana en materia oncológica? El instituto está haciendo mucho y bien a través del concepto de educar de una mejor manera. Es como se ha revolucionado a través de la instrucción del director general, el maestro Tufik, la directora de educación, la doctora Ana Carolina, para fortalecer a las residencias médicas. El IMSS es el principal formador de recursos humanos en el país, en el área de la oncología.
Son al menos 180 médicos residentes los que están haciendo esta especialidad en las diferentes áreas como es cirugía oncológica, radiooncología y oncología médica. Se está fortaleciendo el programa desde hace aproximadamente 3 años con la posibilidad de que nuestros médicos puedan ir a instituciones prestigiadas en el extranjero, Estados Unidos, Brasil, España, entre otros, para consolidar su conocimiento en su formación como especialistas y en otros tópicos para poder hacer investigación. Esto por un lado, y por el otro se está preocupando de manera importante hacia dónde va la condición y lo que requiere nuestro país. De tal suerte que a través de la gestión que se ha logrado, el próximo año se espera tener 3 nuevas especialidades. Una que es en calidad de la atención, que es muy importante, asegurar sistemas de calidad. Segunda, médicos que puedan tener la capacidad en cuidados paliativos como especialistas, que tanta falta hacen también en nuestro país. Y el área que no es muy conocida por todos, pero de la física médica. Los físicos son los encargados y responsables de hacer que funcionen con buenos controles de calidad las áreas y equipos de radioterapia o de medicina nuclear. Entonces el IMSS está abonando mucho con lo que ya tiene, pero muchísimo más para poder crear este recurso que hace falta para seguir pudiendo atender a nuestra población como se lo merece. Doctor, finalmente, ¿qué mensaje pudiera dirigir a toda nuestra audiencia en materia de prevención? La prevención del cáncer y su comportamiento empieza en la casa. ¿Qué hábitos son los que tenemos para con nosotros mismos y nuestra familia? Factores de riesgo que puede ser evitar la obesidad, tener una alimentación balanceada y sana, hacer ejercicio, evitar el tabaquismo, entre otros, son factores condicionantes que pueden ayudar a disminuir en mucho la presencia de un cáncer. El acudir con el médico especialista para tratar de tener un control anual, sean hombres o mujeres, y en esta posibilidad tratar de detectar un cáncer en una etapa inicial, porque hay que decir que desafortunadamente en México 2/3 partes de los cánceres se siguen diagnosticando en etapas avanzadas. Nosotros tenemos que invertir esta pirámide para que a través de esta conciencia colectiva las personas acudan con su médico. Tercero, la educación, reforzar la educación en médicos de primer contacto es fundamental. De ahí que la labor tan importante que está haciendo el Instituto Mexicano del Seguro Social para privilegiar esta atención primaria a la salud, para hacer esos diagnósticos de manera oportuna y entonces en ese conjunto poder lograr tener diagnósticos muchísimo más anticipados de lo que tenemos en la actualidad, porque evidentemente podremos brindar una mejor posibilidad de supervivencia para nuestros pacientes. Doctor Pedro Escudero, director del Hospital de Oncología del Siglo XXI del IMSS. Antes, escuchar cáncer prácticamente era sinónimo de muerte y ahora con tanta investigación y educación, este panorama está cambiando. Le agradezco mucho esta conversación y espero poder platicar con usted en otras ocasiones respecto de este tema que tanto importa a México. Claro que sí, muchísimas gracias por tu invitación y muy buenas noches para todos nuestros amigos. Gracias, doctor. Gracias. Y gracias a usted por acompañarnos. Muy buenas noches.